Buenas tardes a todos, bienvenidos a este foro chat Monitor Agroalimentario. Tenemos 3 salas, 1, 2 y 3. Este monitor agroalimentario corresponde a la región Andes Sur del Lago. Vamos a informar y a discutir sobre los resultados del cuestionario socioalimentario del Sistema de Información Regional de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Vamos a presentarles una síntesis de los resultados al nivel nacional y de los resultados al nivel de la región Andes Sur del Lago. Como todos ustedes saben, se trata de un cuestionario que se aplica a informantes calificados en cada una de las localidades. Son 84 poblaciones que tiene incorporado al análisis y a la colecta de información la Red Agroalimentaria de Venezuela. 8 regiones. En cada población un informante calificado que responde el cuestionario y que nos permite tener respuestas sobre aspectos, en este caso socioeconómicos, cómo está la actividad económica en los poblados, salud, educación, apoyos gubernamentales, nivel de conflictividad, medios de comunicación, formas de pago de las compras de alimentos y opiniones sobre las bolsas CLAP. El trabajo además utiliza información georreferenciada con tableros que muestran el procesamiento de la información y los gráficos de la información, los cuales ustedes pueden conseguir en la página web de la Red Agroalimentaria de Venezuela, redagroalimentaria.org. Así es que le damos la bienvenida y de nuevo le reiteramos nuestro agradecimiento por la fidelidad y por permanecer en estos foros chat. Voy a referirme a los elementos más destacados de los resultados obtenidos para el cuestionario socioeconómico Andes Sur del Lago, julio-agosto 2021. Percepción de los cambios en situación económico-social de las localidades. En nuestra región, el empleo con salario fijo se mantuvo igual al del mes anterior, según lo reportó el 93% de los informantes. Es decir, que hay una cierta estabilidad en el nivel de empleo con salario fijo. Sin embargo, el empleo no es el más importante, tanto a nivel nacional como a nivel regional, de manera tal que es el trabajo informal el que está pesando más. Las fuentes de trabajo formal, sobre todo las del sector público, están muy mal remunerados y la gente prefiere realizar actividades informales. Y ese es un tipo de trabajo que está aumentando según los resultados obtenidos. Hay una cierta tendencia al aumento del trabajo informal y esos resultados también se mantienen mucha estabilidad en el empleo informal, que está en niveles bastante elevados, bastante altos para el nivel nacional. Las actividades ilegales en la localidad muestran también una ligera tendencia a aumentar con respecto al mes. Y recuérdense que las actividades de tipo ilegal en la región Andes Sur del Lago tienen un nivel más elevado que en otras regiones del país. Ahora, ¿cuáles son los dos problemas más sentidos por la comunidad? Recuerden ustedes que en las regiones del sur del lago estamos aplicando el cuestionario en 14 poblaciones. Los dos problemas más sentidos por la comunidad en la región son los servicios públicos y la situación de salud y la asistencia médica. Esto marca un cambio con respecto a marzo-abril, que fue el último cuestionario que aplicamos, donde en marzo-abril el principal problema más sentido por la comunidad era la falta de ingresos para comprar lo que se necesita. Sin embargo, entonces pasa a ser desplazado por la deficiencia que hay en el desempeño de los servicios públicos, que son de muy mala calidad, y los problemas de salud y asistencia médica, y esto está muy relacionado con algo que vamos a ver más adelante, que es el incremento sustancial que ha habido en los casos de coronavirus, pues el avance que ha tenido la pandemia en la región y a nivel nacional, que se refleja en este caso en los resultados obtenidos por el cuestionario. Ahora, al nivel nacional, sí, el problema más sentido por la comunidad es la falta de ingresos para comprar lo que se necesita, ¿no? Y el problema de los servicios públicos.
En el cuestionario también, en el caso de la región y a nivel nacional, se reitera lo que viene ya mostrándose en los dos cuestionarios anteriores que hemos aplicado este año. Y es que hay una percepción muy negativa, no hay optimismo sobre el año 2021. Bueno, transcurrido más de medio año y no se ve una mejoría sustancial. Y entonces la percepción de los informantes cuando observa la opinión de la gente es que 2021 va a ser un año peor o mucho peor. Y eso se refleja en la respuesta. En este caso, el 100% de nuestros informantes coinciden en que el 2021 va a ser un año peor o mucho peor, y eso supera las respuestas que se habían obtenido en el cuestionario de marzo-abril. A nivel nacional también los resultados son pesimistas, ¿no? 80% de los informantes opinan que el 2021 será peor o mucho peor. Bueno, se siguen cerrando negocios en las localidades, eso lo dice el 57,1% de los informantes, ¿no? Los negocios que más cierran son restaurantes, venta de alimentos, un ítem que se clasifica como otros negocios. Lo que sí se ha detenido es el cierre de agencias bancarias. Ahora, vamos con los servicios públicos. En realidad los servicios públicos todos salen muy mal evaluados y se percibe un empeoramiento con respecto a los resultados de marzo-abril. Ese es el caso de la energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, 79% de las respuestas de los informantes coinciden en que ha empeorado, pero en marzo-abril solo lo decía 14% de los informantes. Entonces, el servicio de energía eléctrica, que es tan vital para el desarrollo de las actividades económicas, para el bienestar y la salud de la gente, etcétera, tener una opción diferente al gas para cocinar, como es disponer de energía eléctrica, es un servicio que ha empeorado, pero también tenemos una percepción de empeoramiento en el servicio de agua potable, con 100% de las respuestas, ¿no? En julio y agosto, mientras que en el cuestionario de marzo-abril había sido de 57%. Y también eso se percibe a nivel nacional, un empeoramiento en el suministro de agua. Se me olvidó decirles que en el caso de la energía eléctrica, recuerden ustedes que la situación se ha puesto tan grave que ya Caracas ha sido incorporada al plan de racionamiento de energía eléctrica. Cuando usted incorpora a la ciudad capital, que es una burbuja, que los organismos oficiales quieren mantener allí una imagen pues, de mejor funcionamiento de los servicios públicos que en el resto del país. Cuando usted ve que van a racionar el servicio de energía eléctrica en Caracas, es porque la situación del servicio, las posibilidades del suministro en el futuro no son buenas. Bueno, roguemos porque esto no se prolongue más de lo que se ha prolongado, pero no tenemos muchas razones para ser optimistas, ¿no? Entonces, energía eléctrica, agua, pero telefonía fija sigue siendo un servicio también que ha empeorado, y eso se refleja en el 90% de la respuesta de los informantes, y tanto a nivel regional como a nivel nacional. Usted está hablando por teléfono y se queda hablando solo, pues, ¿no? O no consigue la línea, o su celular suena, pero entonces no consigue la señal para responder. La telefonía celular también está muy mal. Para aquellos que tienen ingresos suficientes, pues la opción ha sido los servicios satelitales y de fibra óptica, que son mucho más caros, ¿no? No todo el mundo puede hacer eso, pero obviamente que esa es una opción que se ha ido posicionando y que resuelve problemas sobre todo a las empresas o a quienes tienen necesariamente, dependen del servicio de Internet para poder desarrollar su actividad económica. El servicio de suministro de gas doméstico sigue siendo evaluado negativamente en la región, a pesar de que se han hecho operativos y esfuerzos para tratar de mejorarlo. Todavía se mantiene una percepción negativa, como lo dicen 2/3 partes de los informantes, que es más o menos una proporción similar a la de marzo-abril. En julio-agosto y con respecto a marzo-abril se mantiene más o menos esa valoración negativa del servicio de suministro a nivel regional y también a nivel nacional. Situación de la salud julio-agosto 2021. Bueno,
el hecho más destacado es la expansión de la pandemia con respecto a los resultados que habíamos obtenido en marzo-abril 2021, ¿no? Ahora los informantes en un 100%, es decir, por unanimidad, coinciden que hubo nuevos casos de coronavirus. Eso lo decía solamente el 21% de los informantes en marzo-abril. Y a nivel nacional, también los informantes en un 100% reportan nuevos casos de coronavirus, cuando en el cuestionario de marzo-abril lo había hecho solo el 57%. Entonces, obviamente hay un agravamiento de los contagios, ¿no? El número de casos que reportan los informantes en cada localidad se ha multiplicado por 3, hasta por 4. En la región la gente sigue sin creer en las estadísticas que reporta el gobierno de contagios y muertes por COVID-19. Cree poco y no cree, suma el 100% de las respuestas. Y eso también sucede a nivel nacional. Ahora, hemos introducido algunas preguntas nuevas para ver cómo marcha lo de las vacunas, la aplicación de las vacunas. ¿Qué porcentaje de personas mayores de 50 años en la localidad ha recibido la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19 hasta la fecha? En la región, menos de 20%, según el 43% de las respuestas. Menos de 20% de los mayores de 50 años ha recibido la vacuna. Y entre 20 y 40%, 23% de respuesta. Es decir, que el 66, 2/3 partes de los informantes piensan que menos del 40% de los mayores de 50 años en la región ha recibido la vacuna. Y los resultados a nivel nacional son similares. También se preguntó qué porcentaje de personas mayores de 50 años de la localidad ha recibido la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19 hasta la fecha. Bueno, allí los resultados son peores. 86% de la respuesta dice que menos del 20% de los mayores de 50 años ha recibido la segunda dosis de la vacuna. Bueno, ahora también se preguntó qué proporción de la población de la localidad no quiere vacunarse contra el COVID-19. Menos del 20%. Bueno, 36% de los informantes calificados dicen que menos del 20% no quiere vacunarse. Yo diría que alrededor del 75%, del 70%, piensa que el 40% no quiere vacunarse contra el COVID. Siguen los problemas con el mal uso del tapaboca en la región, aunque pareciera ser, pues, por la expansión de la pandemia, que la gente comienza, sobre todo en las áreas rurales. Recuérdense que este es un cuestionario que se aplica en localidades pequeñas, localidades rurales, en eso que llaman la Venezuela profunda. Es decir, se trata de localidades cuya dinámica depende fundamentalmente de la actividad agropecuaria y de algunas agroindustrias. Entonces, allí, bueno, la gente está más expuesta al aire libre, etcétera, etcétera, pero no existe la costumbre, ¿no? Y yo diría que hasta la cultura de la prevención que se tiene que tener, y para eso está el uso del tapaboca. Entonces, esto ha sido un resultado que desde que empezamos a eh, se mantiene igual según 43% de los informantes, pero 57% perciben que ha empeorado. Bueno, está también el problema de la situación de los centros de salud en la región, que no mejora. La salud se ha convertido en uno de los problemas, en el segundo problema en importancia para la población. La percepción es que la situación de los centros de salud ha empeorado para casi las 2/3 partes de los informantes calificados, y eso solamente lo decía el 50% en marzo-abril, ¿no? Y también a nivel nacional se tiene esa tendencia de empeoramiento en cuanto al funcionamiento de los centros de salud. La mayoría de los niños se están quedando en la casa, son pocos los niños que están recibiendo clase algunas veces, ¿no? Algunas veces o nunca. eh, eh, Nos lleva al 100% de la respuesta. Es decir, los niños venezolanos
sobre todo los que dependen de la educación pública, no están recibiendo clases con la frecuencia que deben recibirla. Ese es un grave problema nacional sobre el cual debiera haber un consenso político para ver cómo solucionamos el problema del colapso en que está la educación pública, no solamente al nivel de educación básica, sino también al nivel de la educación universitaria y la educación superior. Entonces, en este momento tenemos dos Venezuelas, una que puede estudiar porque puede pagar estudios en universidades privadas, en instituciones privadas, donde las clases se dan con más frecuencia, pero la educación pública está colapsada, pues, ¿no? Y eso es un gran retroceso, una fuente de desigualdad, de inequidad, de desigualdad de oportunidades para los más pobres. La situación de los niños abandonados en la calle, la mayoría considera que no se observan niños abandonados en la calle, me refiero a la mayoría de los informantes calificados. Apoyo público al ingreso. Bueno, el gobierno, por supuesto, que se esfuerza en pagar y lo hace con, yo diría que con bastante frecuencia, no hay prácticamente retardos. Son menos de 30 días en que la gente percibe por lo menos un bono de los que se reparten a través del sistema. Este cuestionario julio-agosto que ha habido un aumento importante en la región en cuanto al monto que reciben los bonos, la gente por los bonos del sistema Patria. Ahora, se percibe un aumento que incluso podemos considerar que es superior a la tasa de inflación que ha existido entre marzo, abril y julio, agosto, para el caso de la región Andes Sur del Lago. Sin embargo, podemos decir, bueno, que todavía eso, esos son bonos que no llegan a los 13 millones de bolívares, la suma de todos los bonos, y entonces que percibió la gente en la región, y entonces eso es una cantidad pues muy pequeña. Imagínense ustedes qué puede hacer la gente con 13 millones de bolívares, puede comprar 3 a 4 paquetes de harina precocida de maíz, para tener alguna idea. Ahora, las familias están recibiendo ayuda del exterior, y este sí es un tema importante. No todas las familias, por supuesto, reciben ayuda del exterior, reciben remesas. Pero quiero decir que la situación fuera mucho más grave si no se recibiera la remesa. Los estudios que se han hecho, las proyecciones para este año indican que el país va a recibir este año alrededor de 2.300 millones de dólares en remesas. Está mejorando la situación económica de algunos países de América Latina. En 2021 la economía está creciendo con respecto a la crisis económica que hubo por efectos de la pandemia en el 2020. Y eso hace que mejoren los niveles de empleo y que muchos venezolanos que están afuera, pues puedan enviar su ayuda. Esta es una ayuda que es fundamental. Los estudios que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, han salido dos estudios recientes, uno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, otro del Banco Interamericano de Desarrollo en este año 2021, que indican que las remesas son muy importantes y que las familias que reciben remesas, primero es un ingreso fundamental en el ingreso total de esos hogares, pero además que ayuda a minorar el problema de la inseguridad alimentaria que existe en el país, ¿no? Entonces, entre algunas y muchas familias, el 64% de los informantes piensan que reciben remesas, ¿no? Este es un tema al cual hay que seguirle la pista porque, repito, es fundamental. Está el tema de la migración. Bueno, la gente se sigue yendo del país, aún con fronteras cerradas, ya todos sabemos en esta región cómo funciona lo de las trochas, etcétera. La gente sigue saliendo por Colombia. La gente que se ha mudado de la localidad, entre alrededor del 40% de los informantes piensan que la gente se ha mudado de la localidad, muchos y algunos. Ahora, ¿para dónde se muda la gente? Para otros países. Y en eso no hay duda. 100% de los informantes consideran que los que se van a otros países.
Ahora, también se pregunta si se observa que han regresado alguna familia que habían emigrado al exterior. Se detuvo ese flujo. La gente no está regresando y no está regresando porque todavía no ve posibilidades de que la situación económica y social del país mejore sustancialmente y prefieren quedarse en los otros países. Entonces seguimos teniendo un flujo migratorio negativo. Son más los que se van y no nos está regresando la gente. Entre los que se van, pues se va mano de obra calificada, gente con estudios universitarios, médicos, odontólogos, etcétera, ingenieros, es decir, gente que, bueno, que ha esperado mucho tiempo y sin embargo se sigue yendo y por eso se estima que hay más de 5 millones y medio de venezolanos en el exterior. Fundamentalmente alrededor de 1,7, 1,8 millones de venezolanos concentrados en Colombia, pero los otros países a donde más emigra son Perú, Ecuador y Chile y Argentina, ¿no? Las protestas siguen estando a un nivel más bajo y fundamentalmente se presentan por la escasez de energía eléctrica y la escasez de combustible y de gas. Yo diría que ha bajado el nivel de protesta porque, bueno, porque muchas de esas protestas la gente termina presa y no hay solución tampoco. Entonces, la escasez de combustible y la falta de gas son las dos fuentes principales de la protesta de la gente. La gente se informa fundamentalmente a través de las redes sociales e internet, se informa sobre esas protestas. Y eso también sucede a nivel nacional, es decir, que las redes sociales son un instrumento fundamental para que la gente obtenga información. La inseguridad personal sigue siendo alta en la región, se mantiene estable, pero a niveles altos. La región Andes-Sur del Lago, sobre todo la región del sur del lago, es una región donde la inseguridad personal es elevada, ¿no? Las actividades delictivas más importantes a nivel de la región son los robos, la venta ilegal de productos, los atracos con violencia y la venta de drogas. Y también ha surgido el tema de la extorsión. Y a nivel nacional, esas también son las principales actividades delictivas. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en materia de situación alimentaria, ¿no? Las dos formas más frecuentes de pago de la compra de alimentos siguen siendo el pago en efectivo con otras monedas, lo que reitera pues lo que ya sabemos que es el pago con otras monedas, el que ha venido sustituyendo al bolívar como medio de pago, ¿no? Y la tarjeta de débito, obviamente porque no hay dinero en efectivo. Ahora vamos a tener un nuevo cono monetario, hay una reconversión monetaria, sin embargo, rápidamente les digo pues que eso es un cambio cosmético, no implica ningún cambio de política económica que nos permita percibir que va a haber una disminución sustancial de la tasa de inflación o un cambio radical de la política económica del gobierno en materia antiinflacionaria, ¿no? Eh, a nivel nacional también las dos formas de pago más frecuentes son el pago en efectivo con otras monedas y la tarjeta de débito. Ahí se concentra el 75-80% de la respuesta. Y esos medios de cambio se mantienen desde los últimos cuestionarios que hemos aplicado. No hay cambios con respecto al mes pasado. No hay problemas graves de escasez de alimentos. Repito, se acabó la escasez de alimentos en la medida en que el gobierno ha permitido una liberación de facto de los precios. El gobierno no ha eliminado la ley de costos y precios justos, pero está dejando que el mercado sea el que fije los precios de los productos y hay un equilibrio de la oferta con la demanda. Solo que es un equilibrio a niveles muy bajos porque la demanda sigue contraída. Es decir, no hay escasez, eso es una cosa, pero sigue habiendo problemas de inseguridad alimentaria porque la gente no tiene dinero para comprar esos alimentos. Usted va a los supermercados y usted ve en los estantes alimentos de todo tipo. Usted va a la bodega igualmente, ¿no? Entonces el problema no es la escasez, el problema es que la gente no tiene dinero con qué comprar y por eso se mantienen en niveles muy elevados la inseguridad alimentaria de los hogares en la región Los Andes y a nivel nacional. Sin embargo, en la región la dificultad más importante que perciben nuestros informantes es que son las dificultades de transporte. Y esto está relacionado con el problema de la deficiencia en el suministro de gasolina. Señores, ese es un problema, el problema de la gasolina, el problema del diésel. Es un problema
que está afectando a todas las actividades económicas y cotidianas de la gente. Entonces, bueno, en las ciudades, en los poblados pequeños, bueno, la gente varias veces se mueve de un poblado a otro para poder conseguir algunas cosas, ¿no? Y necesita transportarse. Y entonces, bueno, pues no, simplemente no hay una oferta suficiente del servicio de transporte, ¿no? Y también están las restricciones que impone la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los lugares de compra más frecuentes? La gente compra en su poblado o en el poblado que está más cercano, fuera del poblado. Y eso sucede también en los resultados a nivel nacional. Ahora, la mayoría de nuestros informantes perciben que no hubo un cambio en la forma de pago de los alimentos respecto al mes pasado. La forma de pago que más ha aumentado es el pago en efectivo con otras monedas y a nivel regional también. Eso es una tendencia nacional y regional. ¿Dónde se hacen las compras con mayor frecuencia? Los automercados, ¿no? Siguen teniendo la mayor parte de la respuesta de los informantes, le siguen las bodegas cercanas al sitio donde usted reside, con un 30% de la respuesta, y los abastos chinos y bodegas cercanas con 14% cada uno, ¿no? La frecuencia de compra más común entre la familia de bajo ingreso en la localidad es semanal. Eso lo dice el 64% de los informantes para el caso de la región. Y 21% de la respuesta es que es una frecuencia diaria. Esas son las familias más pobres. Las más pobres entre los pobres tienen una actitud de comprar alimentos, bueno, así como va viniendo, vamos viendo, diario, pues, ¿no? El diario. Compran, en la medida en que tengan ingresos, van comprando para tratar de satisfacer un mínimo de requerimientos diarios para su alimentación, ¿no? A nivel nacional, sin embargo, la mayor parte de la gente tiene como frecuencia de la compra de alimentos diario y eso indica pues los niveles de pobreza que tenemos en el país. Repito, el nivel de compra diaria de alimentos es un nivel que es más típico de los hogares pobres, de los hogares con muy bajos niveles de ingresos. Ahora, el costo de la canasta básica de alimentos en la región aumentó en valores nominales, ¿no? Un aumento con respecto a marzo-abril de 124%, ¿no? Es un aumento superior a la tasa de inflación general que hubo en estos meses, entre marzo-abril y entre julio y agosto. Ahora, eso indica que el precio de los alimentos, por lo menos la canasta básica de alimentos que nosotros medimos, que contiene 9 alimentos y que le hacemos seguimiento desde hace tiempo, aumentó entre el cuestionario de marzo-abril y entre julio y agosto, aumentó 124%. La tasa de inflación fue inferior a ese 124%, la tasa de inflación general. Ahora, medido en dólares, en la región, el costo marzo-abril de esos 9 alimentos fue de 19,6 dólares y el costo de julio-agosto fue de 20,4 US dólares, es decir, que aumentó un 9,7% con respecto a marzo-abril, ¿no? Y están las cajas o bolsas CLAP también, que analizamos también en todos los cuestionarios. El caso de la región Los Andes es que se mantiene el retardo en la entrega de las bolsas CLAP. La región Andes Sur del Lago ha venido siendo en todos los cuestionarios la región donde los informantes perciben que hay más retardo en la entrega. Desde ese punto de vista, pues los pobres salen muy perjudicados. 43% de la respuesta de los informantes coinciden que la bolsa CLAP llegue en 60 días o más, o sea, más de 2 meses. Si tomamos los 45 días, entonces ya son 74% de los informantes. Y esa es una cifra muy superior a la que sucede en el resto del país. Los productos que con más seguridad contiene la bolsa CLAP siguen siendo harina de maíz, hasta arroz, azúcar y granos. Y los que son menos seguros en el contenido de la bolsa CLAP o que no aparecen son atún, sardinas, leche en polvo, quesos, aceite vegetal y margarina. La queja más frecuente sobre las bolsas CLAP en julio-agosto fue, por supuesto, la frecuencia de entrega en el caso de la región Los Andes y la calidad de los productos. Pero esas dos quejas también se mantienen a nivel nacional.
Bueno, finalmente quiero hacer dos comentarios que tienen que ver con una situación que se viene presentando que afecta a los productores de todo el país, pero sobre todo a los productores de la del sur del lago. Tienen una alta producción, papa y hortalizas en general. Entonces es que los productores vienen quejándose, también lo ha hecho Fedeagro, que está entrando mucho contrabando desde Colombia de papa y hortalizas, sobre todo en lo que va de este año. Hubo una manifestación en la Plaza Bolívar de Mérida, una reunión de productores para quejarse por esto. El presidente Fedeagro ha emitido opiniones. El comentario que quiero hacer es el siguiente. Bueno, esa entrada de hortalizas y papas, aunque está llegando desde Colombia y que viene a precios más bajos que los costos de producción de nuestros productores nacionales, productores regionales, y que hace que, bueno, que nuestros productores empiecen a quejarse, se debe a que hay una sobrevaluación del tipo de cambio que abarata lo que se importa. Yo estaba revisando informes del informe coyuntura de la Universidad Católica Andrés Bello, que salió en junio de este año, y allí se proyecta eh, una sobrevaluación, una apreciación de lo que llamamos los economistas el tipo de cambio real. El bolívar está sobrevaluado con respecto a las otras monedas, las monedas de sus principales socios comerciales, y entonces eso abarata la importación. Mientras tengamos una política económica como la actual, una política cambiaria, este, donde prácticamente para mantener, se evita que el tipo de cambio se devalúe todos los días, pero no se devalúe en la cantidad que pueda compensar el diferencial de inflación que hay, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela. Colombia tiene una tasa de inflación muy baja, de un dígito. Venezuela tiene una tasa de inflación que es de 3 dígitos, 4 dígitos, ¿no? Entonces, si el tipo de cambio no se mueve para compensar ese diferencial de inflación que hay de Venezuela con respecto a Colombia, el producto colombiano se va a abaratar. Y eso es lo que hace que esté entrando. Ahora, también debemos destacar que ese producto no llega en naves espaciales, sino que pasa por la frontera, una frontera que teóricamente está cerrada, y por un conjunto de alcabalas. ¿Cómo pasan esos productos? ¿No? Bueno, lo dejo simplemente a la imaginación de ustedes y a los comentarios de ustedes, ¿no? Pero no son extraterrestres los que están trayendo esos productos de contrabando para Venezuela. Y ya les dije que la razón fundamental está en la sobrevaluación del bolívar frente al peso. Finalmente, también quiero hacer referencia a que el gobierno nacional tomó una medida importante, que es que restituyó los aranceles a las importaciones de alrededor de 500 ítems arancelarios, es decir, que ahora van a tener que pagar arancel de importación, lo cual a mi juicio corrige una medida que venía también perjudicando mucho a los productores nacionales, al restarles competitividad, al abaratar la importación por la vía de la exoneración del pago de aranceles de importación. Bueno, esto se ha tratado de corregir, sin embargo persiste el problema de la sobrevaluación cambiaria, ¿no? Y eso le resta competitividad a la producción nacional. Bueno, allí les dejo estos comentarios y vamos ahora pues a oír sus preguntas, sus comentarios y sus observaciones con el mayor respeto para todos los que nos están escuchando y participando en este foro chat.